La cerveza sin duda es una de las bebidas más consumidas y más relevantes dentro de la sociedad actual, ya sea a nivel nacional como mundial. Esto se debe principalmente a su carácter comercial y a su estrecha relación al ocio, el relajo, las artes y el entretenimiento. Beber de una buena cerveza con los amigos se ha transformado en un rito obligatorio a la hora de reunirse para compartir experiencias, planes, negocios, etc. Su sabor, temperatura y su bajo grado alcohólico la convierten en la compañera preferida de una buena conversación. Sin embargo, poco se conoce de su origen e importancia a lo largo de la historia. La historia de la cerveza está ligada directamente a la historia de la civilización. No existe un inventor de la cerveza, tampoco un pueblo o país que se pueda afirmar quién fue primero en comenzar a producirla. Lo cierto es que esta bebida existía en la antigua Mesopotamia, en África, en el Lejano Oriente y también en América. Cada pueblo fabricaba la bebida en base a su cereal disponible. 10.000 años antes de Cristo, en Oriente Medio se sabe que se habría cultivado el trigo y la cebada, ¿no? Y coincidentemente con el desarrollo de la cerámica por los sumerios, se habría producido un accidente milagroso y casual en el que se habrían mezclado estos granos, fundamentalmente trigo y cebada, con agua, y se habría dado origen a la primera cerveza, y de hecho a la primera borrachera de la historia. A pesar de que hacia el año 4000 a.C., los babilonios ya conocían 16 tipos distintos de cervezas, que en China ya se tomaba cerveza de un modo corriente y que los antiguos incas tomaban, mucho antes de estar invadidos, una cerveza obtenida del maíz, los egipcios realmente empezaron con el brebaje como negocio. Ramsés II, el importante faraón egipcio, desarrolló de forma tan importante la industria cervecera que llegó a tener cervecerías que producían 30.000 barriles de cerveza al año. Sabemos por los jeroglíficos que esa cerveza se llamaba Ect, que significa placer, y era tan importante que incluso se usó como moneda de intercambio para pagarle a los trabajadores que construyeron las pirámides. Con el correr de los años, la elaboración de la cerveza se fue sofisticando y diversificando, de acuerdo al lugar de donde se producía, sin aún parecérsele tanto a lo que conocemos como cerveza. Son los germanos y los celtas quienes desarrollan la cerveza como una bebida cotidiana. En cambio, las tribus de la cuenca del Mediterráneo, influenciadas por los griegos y los romanos, se dedicaron más bien a cultivar el vino. Eso explica por qué el desarrollo de la industria cervecera se concentra más bien en el centro y norte de Europa. Hasta la Edad Media, la preparación de la cerveza era un trabajo que se llevaba a cabo en el seno de las familias y naturalmente recaía sobre las mujeres. Luego pasó a ser una verdadera industria que se realizó en cervecerías instaladas en los monasterios y en los pueblos para comercializarla. En Freising, cerca de Múnich, en 1040 el monasterio Weihenstephan obtuvo la licencia para producir cerveza. Es la cervecería más antigua del mundo y cuenta hoy en día con una universidad para la industria cervecera. Hasta el siglo XIV, la cerveza era aromatizada con hierbas y especies naturales, y fue en los monasterios donde estos ingredientes se usaban principalmente para preservar la cerveza. Pero fue hasta el descubrimiento del lúpulo que eso cambió totalmente la industria de la cerveza a nivel mundial. El primer nombramiento del lúpulo fue realizado en los trabajos de la abadesa Hildegarda de Bingen, que vivió entre los años 1098 y 1179. Escribió que el lúpulo sería la única hierba de varias que se podía usar para aromatizar la cerveza. Durante el siglo siguiente, los cerveceros descubrían que el lúpulo hervido por 2 horas no solo aromatizaba la cerveza, sino también ayudó a conservarla. Como consecuencia, la cerveza se podía almacenar por semanas y se podía distribuir más allá de los alrededores cercanos de las cervecerías. En 1516, las autoridades bávaras introdujeron las leyes de pureza de la cerveza, que restringieron las materias primas aptas para su elaboración a cebada malteada, agua y lúpulo. Faltaba un detalle que sería descubierto recién 3 siglos después: la levadura. Hacia comienzos del siglo XIX, Múnich se había convertido en el corazón de la industria cervecera, época y lugar donde de manera accidental se desarrolló un nuevo tipo de cerveza, Lager, la palabra alemana para almacén. En esos años se almacenaba la cerveza en cuevas con hielo natural que condujo a un nuevo tipo de levadura. De esos años, producir cerveza Lager estaba prácticamente restringida al invierno, cuando teníamos el acceso a las cuevas y al frío. No fue sino hasta 1873, hasta el 76, que Carl von Linde comenzó a desarrollar la máquina mecánica de frío, en la que, usando amoníaco, fue capaz de producir frío durante todo el año, lo que permitió la fabricación de cervezas lagers en forma continua. Hasta entonces, el proceso de la fermentación era un proceso casi mágico. Los científicos tenían diversas teorías,
pero no se sabía muy bien cómo funcionaba. Todo esto cambió con Louis Pasteur, cuando miró la cerveza por primera vez a través del microscopio, descubriendo el papel de la levadura, un organismo vivo que en el proceso de la fermentación transforma el azúcar a alcohol. Con el descubrimiento de Pasteur, por primera vez, el proceso de fermentación podía ser controlado. Descubrió también que un calentamiento rápido de la cerveza destruye las bacterias, el proceso de la pasteurización. No fue hasta el descubrimiento de Pasteur y sus trabajos sobre la cerveza que permitieron comprender a cabalidad lo que estaba en juego durante el proceso de la fermentación, permitiendo introducir normas de calidad y de control que rigen hasta el día de hoy. Una vez comprendido el proceso de la elaboración de la cerveza a lo largo de las civilizaciones, nos dispondremos a relatar el ingreso de este brebaje a Chile y por qué el orgullo de rendir un museo de la cerveza en Valparaíso, nuestro principal puerto. A comienzos del 1800, Valparaíso fue uno de los puertos más importantes de América del Sur, y a este lugar llegaron importantes inmigrantes europeos que trajeron consigo las tradiciones cerveceras, entre ellos Andrés Blest, que llega a Chile en 1813. Andrés Blest, nacido en 1791 y fallecido después de 1844, fue el primer comerciante británico que se radicó en Valparaíso. Nació en Sligo, Irlanda. El buque inglés Emily trajo a Andrés Blest en 1813 a Valparaíso e instaló la primera cervecería de Chile en 1825 en Valparaíso, en las rocas de la Cruz de Reyes, frente a la Plaza del Orden, que hoy es la Plaza Aníbal Pinto. Hacia 1830 adquirió el sector del Cerro Concepción junto a la famosa Cueva del Chivato y, según se cuenta, habría utilizado esta cueva como fresco depósito para sus cervezas. Blest se destacó por su espíritu emprendedor y tremendamente innovador para la época. Andrés Blest, enamorado de Chile, invita a sus hermanos Juan y Guillermo a vecindarse en este país. Guillermo, sobre todo, fue un hombre muy importante, fue director de la Escuela de Medicina que estaban haciendo en esa época, de la Universidad de Chile, fue innumerables veces senador de la República y era muy amigo también de Diego Portales, quien le otorgó el título de cirujano mayor del ejército en 1833, y se casa con María de la Luz Gana, dando a luz a el futuro escritor chileno Alberto Vélez Gana, que es autor del Loco Estero, de Martín Rivas. En 1844, la cervecería Blest pasó a manos del alemán John Steuben Jensen, quien la mantenía hasta su muerte en 1887. En 1845 se encuentra el último registro de Andrés Blest. En un libro de registro de los funerales en el cementerio de disidentes, no se encontró un registro de fallecimiento de Andrés Blest en los cementerios de Valparaíso. La fecha de su fallecimiento queda desconocida. El interés por la cerveza no acaba con la imprecisa muerte de Blest. Por el contrario, en Santiago, en 1846, Stumter y Koch fundan la primera cervecería de la capital. Y a los pocos años, en 1846, Joaquín Plageman fundaría en Valparaíso la primera cervecería industrial de Chile. Desde ahí, la industria cervecera en Chile no hace más que progresar. Prácticamente cada ciudad importante de Chile tenía ya su propia cervecería, influenciada por la inmigración de ingleses y alemanes que se comienzan a establecer en estas ciudades por razones comerciales o portuarias. Pero en el comienzo del siglo XX ocurrió una de las alianzas más importantes que determinarían las décadas siguientes de la historia cervecera de Chile. En el año 1901 se unen las compañías Fábrica Nacional de Cervezas de Limache y Fábrica de Cerveza Carlos Cauciño, pasando luego en el año 1902 a llamarse Compañía de Cervecerías Unidas CCU, asociación que a lo largo de los años se volvería en la única compañía cervecera nacional en nuestro país por varias décadas. A mediados del siglo XX, la CCU se constituye en forma indiscutida en el líder de la industria cervecera en Chile. Significa que el principal estilo de cerveza que se fabrica es lager, son cervezas filtradas, pasteurizadas con inyección artificial de CO2, afectando claramente su sabor. Para finales de los años 90, cuando ya estaba estandarizado el modelo comercial y el recetario de las cervezas que se ofrecían en el mercado nacional, aparecen en el comercio algunas alternativas de cervezas fabricadas artesanalmente. La industria de la cerveza artesanal ha experimentado un importante repunte, siguiendo las tendencias que hemos visto también en Europa, en Estados Unidos, donde la cervecería artesanal se ha transformado en algo sumamente importante, como parte de un movimiento aún más profundo, donde la gente ya está un poco aburrida de los productos industriales, uniformes, sin carácter, ¿no? Y anda buscando, por ejemplo, la cerveza artesanal, un producto con sabor, con historia.
Si bien sería difícil poder hablar de cervezas genuinas de recetarios ingleses o celtas, en el mercado nacional podemos encontrar gran cantidad de tipos de cervezas que se acercan de manera romántica y gourmet a la variedad que habitaba el comercio antes de la masificación de la cerveza lager. Independiente de las compañías que fabrican estas cervezas artesanales, podemos encontrar comúnmente y de manera casi permanente cervezas del tipo ale, sin filtrar, ámbar y negras. Ubicado en pleno corazón del patrimonial de Valparaíso, a unos pocos metros de donde se fundaron las primeras cervecerías de Chile, Casa Cervecera Altamira ha querido no solamente hacer cervezas de muy buena calidad, sino que hemos querido rescatar las antiguas tradiciones que trajeron estos primeros maestros cerveceros, elaborando cervezas tal cual como ellos las elaboraban, siguiendo los mismos métodos y las mismas recetas. Eso es lo que nos inspira hoy día para hablar de Casa Cervecera Altamira como un museo vivo que cuenta la historia de la cerveza en Chile. Casa Cervecera Altamira es hoy día parte de la ruta turística de Valparaíso, donde se producen las cervezas Altamira y Mestiza, además donde se puede encontrar gráficamente la historia de la industria en nuestro país. Ejemplares del último siglo y piezas originales son expuestas al público asistente, que además tiene la oportunidad de observar la fábrica misma de la cerveza que se produce. Valparaíso, como puerta principal de América del Sur, es sin duda una puerta de entrada a las influencias del mundo. Es por eso que es un hito histórico. Es un lugar donde podemos hablar de cultura, de arte, de poesía, de gastronomía y, por supuesto, de la cerveza. Te invitamos a conocer la historia de la cerveza en el Museo de la Casa Cervecera Altamira.